Existe una isla en Indonesia donde caminas por sus calles y casi nunca te cruzas con un hombre. Las casas están llenas, los mercados están llenos, las escuelas están llenas. Pero los hombres simplemente no están. No es una leyenda, no es un montaje para redes sociales. Es Bawean, la isla donde el 80% de la población son mujeres. Y la razón no tiene nada que ver con guerras, ni con catástrofes, ni con nada que imaginarías a primera vista. No te pierdas este nuevo vídeo de Mundo Sin Censura para descubrir el secreto detrás de la isla, donde el 80% son mujeres. ¿Y por qué, generación tras generación, los hombres siguen desapareciendo? Empezamos. En el corazón del mar de Java, rodeada por cientos de islas que la mayoría del mundo nunca podrá nombrar, se encuentra Bawean, una mancha de tierra volcánica de apenas 15 kilómetros de lado a lado que pasaría completamente desapercibida si no fuera por el secreto que esconde, y que muy pocos fuera de Indonesia conocen. Aquí los puertos los dirigen mujeres, los mercados los dirigen mujeres, y cada decisión de cada casa, de cada negocio, de cada barco que sale a pescar, la toman ellas. Mientras tanto, la isla entera depende de una sola carretera de tierra, sin aeropuerto, y de un único barco que llega cada día desde el resto de Indonesia. Una tradición de casi 200 años, un rito que decide si un hombre es considerado adulto, una isla con más habitantes fuera de ella que dentro, una costumbre que nadie aquí cuestiona. Para entender Bawean, hay que mirar el mapa con calma. Está situada en pleno mar de Java, a unos 150 kilómetros al norte de Surabaya, entre la isla de Java y la isla de Borneo. No está en ninguna ruta turística importante, no aparece en las guías de viaje habituales, y durante siglos ha vivido casi de espaldas al resto de Indonesia, conectada al mundo exterior por un solo puerto. Y aunque el titular suene exagerado, la realidad es que no lo es del todo. Los hombres existen, tienen casas, tienen familias, tienen hijos, pero durante la mayor parte del año no están físicamente en la isla, y esa ausencia, sostenida durante generaciones, ha hecho que en el día a día, en las calles, en los mercados, en los colegios, lo que se ve es una sociedad gestionada casi por completo por mujeres. ¿Te gustaría vivir en una isla donde el 80% son mujeres? ¿O sientes que no lo soportarías? Déjanos tu respuesta en los comentarios, porque más adelante en este vídeo vas a entender que la respuesta no es tan sencilla como parece. Bawean tiene poco más de 15 kilómetros de diámetro. En su centro se levanta un volcán extinto de 655 metros de altura, rodeado de selva, cascadas y cuevas. Alrededor de toda la isla corre una única carretera de unos 55 kilómetros, de los cuales más de la mitad está en mal estado. No hay aeropuerto. La única forma de entrar o salir es un barco que conecta con el puerto de Gresik, en Java, y que tarda varias horas en hacer la travesía. Esto significa algo muy concreto. Cada persona que sale de Bawean sale por mar, y cada persona que vuelve, vuelve por mar. No hay otra opción. Y como veremos más adelante, esa simple condición geográfica tiene mucho que ver con todo lo que está por venir. Para entender por qué Bawean es como es hoy, hay que retroceder varios siglos. La leyenda cuenta que en el año 1350, un grupo de marineros del reino de Majapahit quedó atrapado en una tormenta en pleno mar de Java. Llevaban días perdidos, sin saber dónde estaban, hasta que al amanecer vieron una isla iluminada por el sol que rompía entre las nubes. La llamaron Bawean, una palabra que viene del sánscrito y que significa literalmente «aquí existe la luz del sol». Antes de eso, en textos antiguos como el Negarakertagama, la isla aparecía mencionada con otro nombre, Buwun. Imagina la escena. Hombres que llevaban días sin ver tierra, convencidos de que iban a morir en el mar, y de repente, una isla que parece aparecer de la nada, bañada en luz. No es difícil entender por qué, desde el principio, esta isla quedó asociada a algo casi mágico, a un lugar de salvación en medio del peligro. Esa idea del mar como algo que puede salvarte o puede matarte no es solo una bonita leyenda de fundación, es, como veremos, el motor de todo lo que vendría después. Durante los siglos siguientes, Bawean se fue poblando principalmente con gente procedente de Madura, la isla vecina, y en menor medida de Java. Pero no se quedó así.
Con el tiempo llegaron también comerciantes, pescadores y piratas de origen bugis y malayo, procedentes de otras zonas del archipiélago malayo, y más adelante, migrantes desde Palembang en Sumatra, que terminaron controlando buena parte del comercio local. El resultado es que, aunque mucha gente fuera de Indonesia asume que los habitantes de Bawin son simplemente madurenses, en realidad son un pueblo propio, con su propia identidad, nacido de la mezcla de marineros, comerciantes y piratas de medio archipiélago. Piénsalo así. Imagina un pequeño pueblo de pescadores donde, durante generaciones, no han dejado de llegar barcos con gente nueva, cada uno con su idioma, sus costumbres, su forma de comerciar y de navegar. Eso es Bawin, una isla pequeña, pero construida entera alrededor del mar y de la gente que llega y se va por él. Esa mezcla de gente que llegó de todas partes es la base de lo que vas a ver ahora. ¿Cómo es realmente el día a día en Bawin? ¿Y quién lo dirige? El mercado central más famoso de la isla se llama Sangapura, y allí se puede ver algo que en muchos otros lugares del mundo llamaría la atención. Filas de puestos de pescado, de verdura, de telas, de utensilios, casi todos atendidos por mujeres. Compran, venden, negocian precios, organizan la logística de lo que entra y sale de la isla. El trabajo que en muchas otras culturas se reparte entre hombres y mujeres, aquí ha terminado recayendo casi por completo en ellas, simplemente porque son las que están. Tradicionalmente, los hombres de Bawin se dedicaban a la pesca, la construcción de barcos y la navegación. Y aquí aparece algo que pocas personas conocen fuera de la isla. En Bawin existe un tipo de barco propio, único de esta isla, llamado Gukong. Son embarcaciones pequeñas, de cuerpo blanco, con la proa pintada de colores vivos y dos brazos laterales que recuerdan a un catamarán. En 1969, uno de estos Gukongs hizo un viaje que parecía imposible. Navegó en solitario desde Bawin hasta Singapur y volvió una distancia de 1.400 kilómetros en una embarcación pensada para distancias mucho más cortas. El navegante que lo logró regresó convertido en una figura casi mítica en la isla, una especie de chamán local, un dukun. Detente un segundo a pensar en esto. 1.400 kilómetros, en una embarcación de pesca local, sin los sistemas de navegación que tenemos hoy. Y volvió. Eso te da una idea de la relación que esta gente tiene con el mar. No es algo que temen, es parte de quienes son. Y si algo como esto está pareciendo increíble, este es el momento perfecto para darle like al vídeo. Porque lo que viene ahora va a explicar por qué historias como esta no son la excepción en Bawin, sino la norma. Toda la isla está rodeada por una sola carretera, de unos 55 kilómetros. Pero lo interesante es cómo se mueve la gente por ella. La mayoría usa bicicletas, carros tirados por caballos o un tipo de vehículo de 3 ruedas llamado becak. Los coches existen, pero no son la norma. En una isla de 15 kilómetros de diámetro, con una sola carretera, no hace falta mucho más. Con tantos hombres pasando largas temporadas fuera, algo empezó a transformarse en la estructura familiar de la isla. Los matrimonios concertados, que durante generaciones fueron la norma, han ido perdiendo peso. La poligamia, que también existía, ha disminuido de forma notable. La edad a la que la gente se casa ha subido, y la tasa de natalidad ha bajado respecto a otras zonas rurales de Indonesia. Cuando la mitad de los hombres en edad de casarse no están físicamente en la isla durante años, las dinámicas tradicionales de matrimonio simplemente no pueden funcionar igual. Las familias se han adaptado. Las decisiones sobre con quién casarse, cuándo y cómo han pasado cada vez más a manos de las propias mujeres. Con los hombres fuera durante meses o años, son las mujeres las que terminan ocupando trabajos y responsabilidades que tradicionalmente en muchas otras partes de Indonesia seguirían siendo masculinos. Capitanas de pequeñas embarcaciones, gestoras de negocios familiares, jefas de hogar con autoridad total sobre las decisiones económicas. Hasta aquí, todo esto podría sonar como la historia de una isla pobre, donde los hombres emigran por necesidad y las mujeres se quedan a cargo, como pasa en muchos otros lugares del mundo. Pero lo que viene ahora es donde la historia de Bawin deja de parecerse a cualquier otro sitio, porque la razón por la que los hombres se van no es solo necesidad. Es algo mucho más profundo,
y mucho más antiguo de lo que imaginas. Hasta ahora hemos hablado de mercados, de barcos, de matrimonios, de mujeres llevando el peso de la isla, pero todavía no hemos contestado a la pregunta central de este vídeo. ¿Por qué exactamente los hombres no están? La primera respuesta, la que cualquier persona daría sin pensarlo mucho, es la más obvia: dinero. Bawean es una isla con pocos recursos propios. La pesca y la agricultura dan para vivir, pero no para prosperar. La infraestructura es limitada, los servicios son escasos y las oportunidades de trabajo bien pagados sencillamente no existen en la isla. Así que, generación tras generación, miles de hombres han salido a buscar trabajo a otros lugares de Indonesia, a Singapur o a Malasia. Y aquí parece que tenemos toda la respuesta. Una isla pobre, hombres que se van a trabajar fuera, mujeres que se quedan. Es la misma historia que se repite en decenas de islas y pueblos de todo el mundo. Nada especial, nada raro, solo economía. De toda la población masculina de Bawean, alrededor del 70% vive temporalmente fuera de la isla en un momento dado. Esto significa que, de la población que realmente está presente en Bawean en un día cualquiera, las mujeres representan aproximadamente el 77%, no el 51%, no el 60%. Más de 3 de cada 4 personas que ves caminando por la isla son mujeres. Para que te hagas una idea visual, imagina una sala con 100 personas. En la mayoría de los lugares del mundo, esa sala tendría más o menos 50 hombres y 50 mujeres. En Bawean, en un día normal, esa misma sala tendría 77 mujeres y solo 23 hombres. Con estos números, la primera explicación parece encajar perfectamente. Una isla pobre, sin oportunidades, donde los hombres emigran por necesidad, igual que pasa en tantos otros lugares del mundo. ¿Caso cerrado, no? Pues no. Y aquí es donde la historia de Bawean empieza a separarse de cualquier otro lugar. Porque esto no es un fenómeno reciente provocado por una crisis económica puntual. Hay registros de baweanos viviendo en Singapur desde el año 1849. Para cuando Indonesia se independizó, ya había unas 24.000 personas de Bawean viviendo allí. Hoy, los baweanos forman uno de los grupos más numerosos dentro de la comunidad malaya de Singapur. Detente a pensar en esto. No hablamos de una generación que, por una crisis concreta, decidió emigrar. Hablamos de casi 200 años de historia. Generación tras generación, desde mucho antes de que existiera el Estado de Indonesia tal como lo conocemos hoy, los hombres de Bawean han estado saliendo de la isla. Y eso cambia completamente la pregunta. Porque si fuera solo pobreza, sería razonable esperar que, con el tiempo, algunas familias dejaran de hacerlo. Que algunos hombres se quedaran. Que la proporción cambiara generación tras generación, según mejorara o empeorara la economía. Pero no. La proporción se mantiene, casi idéntica durante décadas, durante siglos, como si no dependiera del dinero, sino de algo mucho más arraigado en la propia cultura de la isla, algo que no se cuestiona, que no se discute, que simplemente forma parte de lo que significa ser de Bawean. Y eso es exactamente lo que vamos a descubrir ahora. En Bawean existe una palabra que lo explica casi todo. Esa palabra es Merantau. Merantau significa, literalmente, salir de tu lugar de origen hacia tierras lejanas para buscar experiencia, conocimiento o fortuna, con la idea de, algún día, regresar. No es exclusivo de Bawean, existe en otras culturas de la región. Pero en ningún lugar tiene tanto peso como aquí. En Bawean, un hombre no es considerado completamente adulto hasta que ha salido de la isla y ha vivido durante un tiempo en tierra extranjera. Hay un testimonio de un hombre de la zona de Tanjung Ori que trabajó 20 años en Malasia y que resumió esta idea con una frase que lo dice todo. Un hombre de Bawean no se considera adulto hasta que ha pisado suelo extranjero. Piensa en lo que significa esto. En muchas culturas, llegar a la edad adulta se asocia con terminar los estudios, conseguir un trabajo, casarte, tener hijos. En Bawean hay un paso más, y es uno que literalmente te obliga a abandonar la isla. No es que los hombres se vayan porque no tienen otra opción. Es que, dentro de la propia cultura, quedarse en la isla sin haber salido nunca de ella es visto como no haber completado tu propio camino hacia la adultez. Irse no es una derrota, es un rito de paso.
Y esto explica por qué la proporción de hombres fuera se mantiene tan estable durante tanto tiempo. No depende solo de si hay trabajo o no, depende de una expectativa cultural compartida por toda la sociedad. Si eres hombre de Bawin, en algún momento de tu vida te vas. Pero todavía queda un dato más. Uno que cambia la escala de todo lo que has escuchado hasta ahora. Pero antes de contártelo, suscríbete a Mundo Sin Censura si aún no lo has hecho. Porque aquí vas a seguir descubriendo realidades del mundo que no vas a encontrar en ningún otro lugar. Y este dato es de los que mejor explican por qué. La cantidad de personas originarias de Bawin que viven en Malasia es mayor que la población total de la propia isla de Bawean. Detente un segundo en esto. La diáspora, la gente que se fue, sus hijos, sus nietos, todos los que hoy viven fuera con raíces en esta pequeña isla del mar de Java, son más numerosos que la gente que vive en la propia Bawean. Esto significa que, en algún sentido, el verdadero centro de la cultura Bawean ya no está completamente en la isla. Está repartido entre Bawean, Singapur, Malasia y otros lugares de Indonesia. La isla es el origen, el lugar al que se vuelve, donde están las familias, las casas, las raíces. Pero la mayoría de la gente que pertenece a esa cultura, en un momento dado, vive en otro lugar. Y aquí llegamos al punto más controvertido de todo este vídeo. Porque hay dos formas de ver lo mismo, y ambas son ciertas a la vez. Por un lado, esto se puede ver como una historia de poder femenino, casi por accidente. Por la fuerza de las circunstancias, las mujeres han terminado dirigiendo casi todo: la economía, las casas, las decisiones importantes. Algo que en muchos lugares del mundo ha costado décadas de lucha conseguir, aquí ha pasado casi como efecto secundario de una costumbre de viajar. Pero también se puede ver de otra forma. Durante casi 2 siglos, esta isla no ha logrado darle a sus hombres una vida digna sin obligarlos a irse. Y lo que parece un rito de paso, mirado de cerca, también puede ser simplemente una necesidad económica disfrazada de tradición. ¿Tú con cuál de las dos te quedas? Muy pronto vas a tener más pistas para decidirlo. Hablemos ahora de cómo se organiza esta sociedad por dentro, más allá del dinero y del trabajo. En Bawean, la religión predominante es el Islam de tradición sunita. Según cuenta la historia local, llegó de la mano de un personaje conocido como Sheikh Maulana Umar Masud, que llegó a la isla procedente de Madura en el siglo XVI. La leyenda dice que, al llegar, el rey que gobernaba entonces la isla lo vio como una amenaza y lo desafió a un duelo de poderes sobrenaturales. Sea cierto o no, lo importante es que desde entonces, el Islam se convirtió en la base religiosa de toda la comunidad. Pero junto a esa base religiosa formal, convive algo mucho más antiguo, ligado directamente al mar. Ya hablamos del navegante que cruzó 1400 kilómetros en un gukong y volvió convertido en dukun, una especie de chamán local. Esto no es un caso aislado. En Bawean, la figura del dukun y las creencias relacionadas con la suerte, la protección y el peligro del mar siguen muy presentes, especialmente entre quienes se dedican a la pesca y a la navegación. Para muchos marineros, el mar no es solo una vía de transporte. Es una fuerza que hay que respetar, que puede premiarte o castigarte, y frente a la cual la magia y la superstición siguen teniendo un papel real en la vida diaria. Esto nos lleva a la otra cara de la organización social de Bawean, la más interesante de todas. A nivel religioso y formal, la autoridad sigue estando mayoritariamente en manos de hombres. Los líderes religiosos, las figuras de respeto tradicional, las posiciones formales de autoridad en la comunidad siguen siendo roles ocupados principalmente por hombres, aunque muchos de ellos pasen la mayor parte del año fuera de la isla. Y aquí está la paradoja más interesante de todo Bawean. El poder real, el del día a día, el que decide cómo se gasta el dinero, cómo se educa a los hijos, cómo se gestiona un negocio familiar, está en manos de las mujeres. Pero el poder simbólico, el que se ve en las ceremonias, en los títulos, en la representación oficial de la comunidad, sigue asociado a los hombres, aunque estén ausentes la mayor parte del tiempo. Es una sociedad donde quien manda en la práctica y quien manda sobre el papel no son necesariamente lo mismo. Y aquí queremos que pienses un momento en esto. Si una mujer toma todas las decisiones reales de una casa, de un negocio, de una familia, durante años, mientras el hombre está fuera,
pero al volver sigue siendo él quien ocupa el lugar de respeto formal. ¿Quién manda realmente en Bawin? ¿La persona que decide cada día o la persona que ocupa el lugar de autoridad cuando vuelve? Cuéntanos en los comentarios qué opinas de esto, porque no hay una respuesta fácil y probablemente depende de a quién le preguntes en la propia isla. Vamos a hablar ahora de los contrastes más duros de Bawin, los que no suelen aparecer en los vídeos cortos que circulan por internet. A pesar de tener paisajes que en otros lugares del mundo atraerían turismo masivo como el lago Kastova, aguas termales naturales, varias cascadas y un sistema de cuevas en el centro de la isla, Bawin apenas recibe visitantes. La combinación de una infraestructura pobre, una sola carretera en mal estado y la falta de un aeropuerto hace que llegar hasta aquí sea complicado incluso para los turistas más interesados. Imagina un lugar con el potencial de una isla paradisíaca, pero donde, para llegar, necesitas coger un barco que tarda varias horas, sin garantías de horarios fiables, hacia un destino que la mayoría de agencias de viaje ni siquiera conoce. Eso es Bawin. Un lugar que podría vivir del turismo, pero que sigue viviendo de la pesca, la agricultura y del dinero que llega desde fuera gracias a quienes emigraron. Y hay otro contraste, este relacionado con la naturaleza de la isla. Bawin es el único lugar del mundo donde vive el ciervo de Bawin, una especie endémica que solo existe aquí y que está clasificada como especie en peligro dentro de la lista roja de la naturaleza. En el pasado, la isla estaba cubierta casi por completo de selva. Hoy, esa selva original cubre apenas el 10% del territorio. El resto ha sido sustituido por cultivos y por plantaciones de teca, una madera muy valorada que también ha contribuido a la deforestación. Una isla con paisajes para llenar de turistas y casi sin turistas. Una especie que solo existe aquí y que podría no existir mucho más tiempo. Bawin tiene secretos a los que ni siquiera Indonesia presta mucha atención. Y llegamos al dato que hemos guardado para el final, porque es el que mejor resume todo lo que has visto en este vídeo. El nombre de Bawin, como la isla de las mujeres, no es algo que se haya inventado en redes sociales ni en vídeos virales. El propio gobierno indonesio, en sus documentos y registros oficiales, conoce a esta isla con un nombre concreto en indonesio, Pulau Putri, que significa la isla de las princesas o la isla de las mujeres. Piénsalo bien, no es un apodo que un turista le puso a la isla después de visitarla una semana. Es un nombre que aparece en estadísticas oficiales, en informes de población, en documentos del propio Estado. Indonesia, como país, reconoce oficialmente que esta isla es diferente, que su población real, día a día, es mayoritariamente femenina y que esa realidad lleva el tiempo suficiente como para tener un nombre propio en los papeles del gobierno. Y ahora queremos preguntarte algo, porque esto va más allá de Bawin. Si tuvieras que irte de tu casa, de tu isla, de tu pueblo, durante años, sabiendo que es la única forma de que tu familia tenga una vida mejor, ¿lo harías? ¿O crees que hay un límite que no estarías dispuesto a cruzar sin importar el motivo? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Nos interesa de verdad saber qué piensas. Así es la vida en Bawin, una isla pequeña, casi desconocida, donde una tradición de casi 200 años ha terminado convirtiendo a las mujeres en el motor real de toda una sociedad, mientras los hombres siguen generación tras generación, completando un viaje que su propia cultura considera necesario para llegar a ser adultos. Una isla donde el 80% son mujeres, no por una catástrofe ni por una guerra, sino por una costumbre que nadie decidió empezar y que nadie, hoy, decide terminar. Pero si crees que esto es extremo, espera a ver lo que está pasando en uno de los países más avanzados del mundo. Un país donde se venden más pañales de adulto que de bebé, donde hay pueblos enteros donde los espantapájaros superan en número a los habitantes, y donde millones de jóvenes han decidido, simplemente, no querer pareja, no formar una familia y no tener hijos. Si en Bawin la gente se va para que la isla sobreviva, en este otro país la gente se queda. Y aún así, todo se está vaciando.